nombre es Fran Lizala y le hablaré del sistema de medición y distribución de flujo. La evaluación y definición de los sistemas de medición consiste en determinar la capacidad y estabilidad de los sistemas de medición por medio de estudios de estabilidad, repetibilidad, reproducibilidad, linealidad y exactitud. Los componentes principales de un sistema de medición y distribución de flujo son los siguientes. Comenzamos con los elementos de medición. Medidores de flujo de presión diferencial. Emplean la ecuación de Bernoulli que establece que la presión de un fluido disminuye mientras su velocidad aumenta. Los rotámetros o área variable nos dice que son dispositivos simples, versátiles y rentables que funcionan con una caída de presión relativamente constante y miden el flujo de líquidos, gases y vapor. Medidor de flujo de orificio. Es un medidor de flujo de presión diferencial que se utiliza en mediciones de flujo másico de corrientes, gases y líquidos limpios. El medidor de flujo Venturi permite que el fluido fluya a través de una sección restringida de tubería llamada garganta, donde se crea una diferencia de presión. El líquido se acelera y crea un diferencial de presión a medida que pasa, que luego se usa para calcular el flujo volumétrico del fluido. El medidor de flujo de tubo Pittock son una herramienta común y rentable para medir el caudal del fluido en una tubería o conducto. Medidor de flujo de desplazamiento positivo. Es un dispositivo que mide la tasa de flujo de un fluido, midiendo la cantidad de fluido que es desplazado por una serie de cámaras o rotores. Este tipo de medidor de flujo es altamente preciso, duradero y eficiente. Se usa comúnmente en industrias como la de petróleo, gas, alimentos y bebidas. Medidor de flujo volumétrico. Miden la velocidad del flujo en lugar de la tasa volumétrica real directamente. El caudal volumétrico se calcula multiplicando la velocidad medida por el área en la sección transversal en la que está instalado. El medidor de flujo ultrasónico mide el caudal mediante la detención de fluctuaciones en oscilaciones ultrasónicas. Vienen en dos variedades, diferencia horaria y Doppler. El medidor de flujo de masa mide la masa de un material que pasa a través del sistema en un periodo de tiempo determinado. Mide la masa por unidad de tiempo. Normalmente es expresada en kilogramos por segundo. Los medidores del flujo másico miden la velocidad y la densidad del material a medida que pasa por el dispositivo. El principio de funcionamiento de cada medidor. Comenzamos con el principio de funcionamiento de los medidores de flujo de presión diferencial. Los sensores de presión miden la presión antes y después de la constricción. La caída de presión resultante que se produce a lo largo de la constricción es relativa a la tasa de flujo al cuadrado. Mientras mayor sea la caída de presión, mayor es la tasa de flujo. El principio de funcionamiento de los rotámetros o del área variable. La operación del rotámetro se basa en el principio del área variable. El flujo de fluido eleva el flotador en un tubo ausado, lo que aumenta el área para el paso del fluido. Cuanto mayor es el flujo, más alto se eleva el flotador. La altura del flotador es directamente proporcional al caudal. El principio de funcionamiento del medidor de flujo de orificio está basado en el principio físico de la caída de presión de un fluido circulando a través de una restricción. Esto origina un incremento en la velocidad del fluido, con la consecuente reducción en la presión del mismo. El principio de funcionamiento del medidor del flujo Venturi es un instrumento que se debe a un estrechamiento en su tubería, el cual provoca en el fluido un aumento de velocidad y una disminución de la presión. Variaciones que al ser relacionadas mediante la ecuación de Bernoulli se podrán cuantificar o determinar el caudal. El principio de funcionamiento del medidor del flujo de Pittock se basa en el principio de Bernoulli, donde el aumento de la velocidad de un fluido está directamente relacionado con las variaciones de presión. El líquido en sí ejerce presión sobre el entorno, llamada presión estática.
Si la velocidad del fluido es cero, la presión estática está en su máximo. Principio de funcionamiento de medidor de flujo de desplazamiento positivo. Los caudalímetros de desplazamiento positivo pueden medir flujos intermitentes, caudales muy bajos y líquidos de casi cualquier viscosidad. Cuando el fluido fluye, los caudalímetros de desplazamiento positivo se mueven instantáneamente y cuando el líquido se detiene, el medidor se detiene. El principio de funcionamiento de medidor de pistón alternativo. A medida que el pistón se mueve, se desplaza un volumen fijo o líquido de gas y la tasa de flujo se calcula en función a la velocidad del pistón y el volumen desplazado. El principio de funcionamiento de medidor de engranaje ovalado. Los medidores de engranaje ovalados consisten en dos ruedas de precisión dentadas de forma ovalada. A medida que el fluido pasa a través del medidor, las ruedas ovaladas giran proporcionalmente. El número de rotaciones es igual a la medida del volumen. El principio de funcionamiento de medidor de disco nutante. Los medidores de disco nutante son el tipo más común y preciso en los medidores de desplazamiento positivo. El principio de funcionamiento simple y confiable permite que el agua fluya en la cámara, lo que hace que el disco haga una nutación. El principio de funcionamiento de medidor de paletas rotativas nos dice que una paleta de medición giratoria acciona por motor, se inhibe en su movimiento de rotación cuando se cubre con material sólido. Se genera un par que se convierte en una señal eléctrica a través de un interruptor. El principio de funcionamiento de medidor de flujo volumétrico se basa en un cambio del área de desagüe, a través de la reducción de diámetro o de un obstáculo, o aún a través de un cambio de la dirección del desagüe alterando la velocidad. El principio de funcionamiento de medidor de flujo ultrasónico se basa en el método del tiempo de tránsito diferencial. Mide el tiempo que tarda una onda o señal ultrasónica en desplazarse aguas abajo con respecto a aguas arriba en el flujo de un fluido. El principio de funcionamiento de medidor de flujo de masa mide la tasa de flujo de masa de los fluidos mientras viajan a través de un tubo. La tasa de flujo de masa es la masa del fluido que pasa por un punto fijo por unidad de tiempo. Los elementos de control. La válvula de control o válvula de regulación es una válvula usada para controlar el flujo de un fluido, comportándose como orificio de área continuamente variable que modifica la pérdida de carga. Los actuadores. El actuador es un artefacto mecánico esencial para dar energía y movimiento a otro dispositivo. Esto tiene la capacidad de generar fuerza a partir de líquidos, potencia eléctrica o gaseosa. Los controladores. El control de flujo es un campo de la dinámica de fluido. Implica un pequeño cambio en la configuración para obtener beneficio de ingeniería idealmente grande, como la reducción del arrastre, el aumento de la sustentación, la mejora de la mezcla o la reducción del fluido. Los elementos de distribución son los siguientes. Las tuberías. Una tubería es un conducto que cumple la función de transportar agua u otro fluido. Los accesorios para estas tuberías son algunos de estos, que incluyen las bridas, los codos, las T, las reducciones, válvulas y empacaduras que se unen a los tubos para formar la línea de tubería de una planta. El sistema de bombeo es el sistema mecánico de varios componentes y equipos que sirve para mover un fluido en estado líquido en un punto A un punto B, considerando el empuje mecánico del fluido líquido por medio de una red de tuberías. Nos basamos ahora en el funcionamiento de un sistema de medición y distribución de flujo. Comenzamos con la captación del fluido. La captación de aguas superficiales como ríos, lagos y embalses es una estructura a nivel del terreno mediante la cual se hace uso y aprovechamiento del agua de la fuente que corresponda, ya sea por gravedad o por bombeo. Transporte del fluido. Es considerado por expertos en la industria, donde estos son utilizados como un proceso vital para el funcionamiento operacional en el que se pueden involucrar fluidos como aguas limpias, industriales, con desechos y gases. La medición del caudal de fluido
significa el volumen del agua que atraviesa una superficie en un tiempo determinado. Un caudal se calcula mediante la siguiente fórmula. Caudal es igual al volumen sobre el tiempo. Normalmente se mide el volumen en litros y el tiempo en segundos. El control del caudal del fluido. Las tecnologías de control de caudal le permiten dirigir, seleccionar y controlar la forma en que fluye el caudal entre el yacimiento, la tubería de revestimiento y la tubería de producción. Los tipos de medidores: tenemos medidores de desplazamiento positivo. Los caudalímetros de desplazamiento positivo son instrumentos de flujo volumétrico que mide el flujo pasando un volumen preciso de fluido con cada revolución. Los medidores de engranaje. Estos medidores de flujo de engranaje de aceite hidráulico funcionan de acuerdo con el principio de desplazamiento positivo de la medición de flujo. Medidores de pistón. Emplean una cámara mecanizada con precisión que cuenta con un pistón cilindro que oscila a medida que el líquido fluye por el mismo. Medidores de lóbulos rotarios. Este tipo de instrumento tiene válvulas rotativas que giran excéntricamente rozando con las paredes de una cámara circular y transportan el líquido en forma incremental de la entrada a la salida. Medidores de velocidad. Tenemos tipos de medidores de velocidad. En la industria moderna, la medición precisa de la velocidad es esencial para garantizar la eficiencia de los procesos y la calidad del producto. A continuación les contaré algunos de los tipos de sensores de velocidad más utilizados en la actualidad. Tenemos los sensores de proximidad inductivos, basados en la inducción electromagnética. Estos sensores detectan objetos metálicos cercanos y pueden utilizarse para medir la velocidad de elementos como engranajes, poleas en máquinas industriales. Sensores ópticos de velocidad. Utilizan la luz para medir la velocidad de objetos en movimiento. Sensores de ultrasonido. Emiten ondas ultrasónicas y miden el tiempo que tarda en regresar una señal reflejada desde un objeto en movimiento. Sensores de efecto Doppler. Se basan en el principio Doppler, que se refiere al cambio de la frecuencia de una onda cuando la fuente y el receptor están en movimiento relativo. Sensores de efecto Hall. Estos sensores detectan la velocidad midiendo cambios en el campo magnético, generado por un imán o un objeto ferroso en movimiento. Medidores de turbina. Utilizan la energía mecánica del líquido para hacer girar un rotor en el caudal de flujo. Medidores de molino de viento. Es un aparato meteorológico utilizado para medir la velocidad del viento y así participar en la predicción del tiempo. Medidores de tubo Venturi. El efecto Venturi consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. Medidores de placa de orificio. Pertenece al grupo de caudalímetros por pérdida de carga o presión diferencial. Se trata sencillamente de pasar un fluido a través de una restricción y se lee la presión diferencial a través de la restricción. Tenemos los medidores másicos. Existen dos tipos de caudalímetros másicos: los caudalímetros másicos término y los caudalímetros másicos Coriolis. Los caudalímetros másicos térmicos utilizan una fuente de calor para introducir calor en el caudal y medir cómo cambia la temperatura mediante sensores o cuánta energía es necesaria para mantener constante la fuente de calor. Caudalímetros másicos Coriolis. Tienen un componente giratorio que introduce una fuerza de Coriolis en el medio que fluye. El caudalímetro puede detectar el momento angular resultante del fluido y es proporcional a la masa de este. Medidores de Coriolis. Los medidores de Coriolis se basan en los principios de la mecánica del movimiento. A medida que el líquido se mueve a través de un tubo que vibra, es obligado a acelerar mientras se mueve hacia el punto de vibración de amplitud pico. En cambio, el líquido desacelera, se mueve lejos del punto de la amplitud
a medida que sale del tubo. Medidores de tubo en U. El manómetro de tubo en U tiene un tubo de vidrio en forma de U y una escala de medición. Un manómetro es un instrumento que mide la presión manométrica. Es un instrumento de calibración de presión primaria más adecuado para la calibración de otros manómetros. Medidores de densímetro. Es un instrumento de medición que sirve para determinar la densidad relativa de los líquidos sin necesidad de calcular antes su masa, conductividad y temperatura. Tenemos otro tipo de medidores de fluido, los medidores de flujo ultrasónico, los medidores de flujo electromagnético y los medidores de flujo de área variable. Los medidores de flujo ultrasónico son medidores inferenciales que utilizan la tecnología ultrasónica para medir la velocidad de un líquido conductor acústico que se desplaza a través del medidor. Los medidores de flujo electromagnético gestionan aplicaciones de flujo críticas con el fin de optimizar la precisión, disminuir el mantenimiento del sistema y satisfacer las demandas de las condiciones de líquidos difíciles. Y los medidores de flujo de área variable miden el flujo volumétrico de líquidos y gases. Muchas gracias.